Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Hoy es viernes, se acaba la semana, lo que más se parece al fin de semana. Pero tenemos un programa interesante porque justamente para cerrar con broche de oro la semana, tenemos una persona muy adentrada en la problemática sociopolítica, es profesor universitario de Derecho Constitucional y Administrativo, Universidad Católica UAS. En la UAS. Bueno, ya no está en la Católica, eso no es que se haya metido evangélico, pero está en la Universidad del Estado. Pero bien, David Lahoz está con nosotros, politólogo por demás, y bueno, vamos a pasar revista con él, a aprender un poquito más o a reforzar lo que sabemos ya en general, ¿verdad? Pero claro que sí. Porque este es un país especial, aquí los hechos se andan recirculándose, repitiéndose. No, y además David maneja lo que se llama el arte de la política. El arte de la política. Es el arte de gobernar. Por ejemplo, hay otros que manejan el arte muy bien de gobernar, a veces de desgobernar, que son los Estados Unidos. Por ejemplo, en el día de hoy vemos el titular del periódico El Diario Libre, dice que los Estados Unidos apoyan elecciones limpias y justas en República Dominicana. Nosotros nos ganamos esos titulares, porque lo ideal sería que efectivamente que tuviéramos unas elecciones, las pasadas, las de hace mucho tiempo atrás, las que vienen y las otras que siguen, elecciones limpias y justas. Pero es que somos muy tramposos, sobre todo cuando tenemos el control del poder o determinado control de áreas de poder. Usamos eso y abusamos de eso en perjuicio de la voluntad popular, en perjuicio del derecho del votante, del elector y finalmente de lo que debe ser la escogencia del pueblo dominicano de manera mayoritaria, por lo que le dé la gana, si quiere de derecha, de izquierda o de centro, pero la voluntad popular. Pero generalmente eso no se permite que se exprese porque alguien se mete en el camino, alguien se mete por en medio y otros también se prestan a doblarse y a entregarse, a bajar la guardia de la institucionalidad. Eso con muchísima frecuencia aparecen vagabundos en todos los tiempos, hasta desde cuando Guacanaderí, los españoles, sí, está bien, no hay problema. Y ponerse al servicio de lo que no sirve o de lo peor. Eso es a cada rato que pasa eso, tiempo sobre tiempo y la misma cosa. Porque el mensaje como esto, bueno, refuerzan, alientan un poco porque dicen, bueno, no estamos solos porque nos están vigilando a los que quisieran dar un golpe de bolsón en materia electoral, los están vigilando. Ya publicaba en días pasados que alguna gente que ha entrado en contacto con la embajada ha estado llamando, y cuando digo la embajada, aquí hay una sola embajada que incide en los procesos políticos electorales, o procesos políticos en sentido general, que es la embajada de los Estados Unidos. Han estado llamando gente de sociedad civil, del sector político. Dije en mi columna hace unos días que habían contactado para un desayuno que se prolongó por 3 horas, y ahí se habló de todo, a una primerísima figura de la política dominicana. Primerísima figura, hay varias primeras, pero primerísima figura de la política dominicana. Es más, por demás, expresidente. Y bueno, 3 horas después de un desayuno se habla mucho, ¿verdad? No pero solo claro, se come mucho, sino se habla mucho. Pero antes de eso habían estado llamando a gente de sociedad civil y de otras instancias políticas, y le han estado dejando caer sus preocupaciones sobre el proceso y sobre determinados comportamientos. Sobre todo que ellos tienen no solo la percepción, prácticamente la convicción de que el presidente Danilo Medina tiene una doble agenda, y ellos lo saben. De manera que, bueno, con esta introducción vamos a dar la bienvenida formal a David Lahoz, que hace un tiempecito que estaba por comunicarme con él, pero yo tenía otro teléfono, no el que él levanta, pero ya lo tenemos conectado y aquí está.
Bienvenido, David. Podemos meternos por cualquier recoveco porque son tantos los que hay abiertos. ¿Cuáles preocupaciones tiene de este proceso? ¿O qué rayito, si se quiere, o lucecita cree que el túnel, aunque sea lejos, tiene para por ahí se pueda meter la institucionalidad y la fortaleza realmente de la democracia dominicana? ¿O hay serios peligros sobre el panorama? Yo me creo, y siguiendo en la línea de tu comentario, que la embajada que sabemos tiene una de las mejores embajadoras que hemos tenido en mucho tiempo. Una estrella de embajadora. Es una estrella de embajadora, una persona preocupada por el tema de la institucionalidad y de la democracia. Entonces, mi percepción es que la embajada está haciendo el esfuerzo de que la democracia dominicana se consolide. Ellos están apostando a eso. Obviamente, ellos no son los que diseñan política en Estados Unidos, pero esta señora embajadora está trabajando el tema de institucionalidad y democracia. Tanto así que ahora han ofrecido hasta recursos para unas auditorías ahí que hay que hacer y que debieron haberse hecho. Sí, y como amiga de la República Dominicana también ella le ha gustado nuestro país, está muy contenta, se está aplatanando. ¿Y quién viene aquí que no le guste? Sí, difícil. Es interesante. Entonces, desde esa perspectiva, no es que me agrade la interferencia de una nación extranjera en los asuntos dominicanos, pero tampoco debemos dejar pasar por alto de que la democracia es cada vez más internacional. La democracia es un modelo que está ganando espacio en el mundo y que hay una especie de consenso general de que es el sistema político que más les conviene a los pueblos. Y que para preservarlo de vez en cuando hay que darle su chequeadita, porque si usted deja eso suelto así, se complican las cosas. Ya lo vimos en el 78, que si Carlos Andrés Pérez no llama a Jimmy Carter, que Jimmy Carter se pone en contacto con el doctor Balaguer y el mundo entero se preocupa por la democracia dominicana, otra hubiese sido la historia. Ahí voy. Entonces ocurre que de ordinario entre nosotros todavía no tenemos una sociedad civil lo suficientemente fuerte que haga esa labor. Entonces la coincidencia sobre los objetivos democráticos que existen a nivel internacional coinciden con las preocupaciones de quienes entendemos que podemos fortalecer nuestra democracia, y se dan estas coincidencias que para mí no son injerencias sino coincidencias en propósitos comunes. Pero obviamente todo eso no lo podríamos evitar si tuviésemos una sociedad civil fuerte y con objetivos definidos en torno a la institucionalidad del país. Entonces, desde un punto de vista politológico podríamos decir que Danilo Medina tiene todo el derecho del mundo a trazar la táctica y estrategia que él entienda que sea de mayor provecho para el grupo que él representa, siempre y cuando esos propósitos no transgredan la institucionalidad y la democracia. Es decir, él no puede convertirse en un factor perturbador de lo que estamos construyendo. O violador de lo que estamos construyendo. Él puede llegar hasta un punto y es un derecho político, pero hasta un punto. No, es una obligación como jefe del Estado. Y una obligación como jefe del Estado. Cualquier jefe del Estado tiene que dar lo que como dice David, no ir a violentar o perturbar. Sí, entonces desde ese punto de vista la sociedad civil, cada ciudadano debe de estar vigilante para que un despropósito como ese no se convierta en una conducta consuetudinaria de alguien que dirige el Estado Dominicano en estos momentos. Y realmente hay serias dudas, y esas dudas tienen dos causales, yo entiendo. Las señales que vienen desde la Junta Central Electoral son señales difusas, por un lado, y por otro lado, hay gente dentro del ámbito político de Danilo Medina que entienden, y sus propias palabras en algún momento han hecho en el sentido de que ellos ganan y que ganan como quieran. Entonces, en una democracia... Y como quiera es como quiera, y no importa las consecuencias. Entonces, en una democracia son declaraciones desafortunadas porque la última palabra la tiene el pueblo. Claro. Y la voluntad popular no es solo que debe ser respetada, sino garantizada. Y constitucionalmente la Junta Central Electoral tiene las herramientas
necesarias y suficientes para impedir excesos de esa naturaleza. Y lo que la nación no está viendo es que haya ese ánimo en la Junta de detener, por ejemplo, el uso desconsiderado de recursos públicos, la toma de espacio en los medios de comunicación brutales. Por ejemplo, cada día aparece una propaganda a página completa, sin que estemos en periodo electoral, de personas... De un proceso que no es el de ahora. No es el de ahora, estamos en un proceso... Nos estamos adelantando. Sí, entonces... Y eso ha estado pasando también con las encuestas. Entonces la Junta no puede decir que desconoce esa situación. Entonces, no, pero los letreros están ahí, las publicaciones en los periódicos están ahí. Sí. Incluso también los periódicos como parte de la sociedad, que le toca una parte realmente del respeto por la normativa del país, deberían no aceptar esa publicidad. No, esa publicidad anticipada de un proceso, por ejemplo, que es para febrero y entonces se está trasladando a mayo. Parecido a Bernardo Vega con su famosa encuesta. No analiza el febrero, el proceso municipal, sino él se fue a mayo. A mayo. Y con eso también se hace daño a la democracia, porque yo soy de lo que entiende que las elecciones deben ser separadas. ¿Por qué? Porque como dijo Juan Pablo Duarte, la democracia nace por el municipio. Entonces hay que darle la oportunidad a los municipios a que desarrollen liderazgos naturales. Y con ese tipo de campaña, con ese tipo de encuesta tan retorcida, absorbente, avasalladora, entonces se castra el desarrollo de los liderazgos locales. Entonces es algo que es contrario a los principios de institucionalidad de la democracia, y desde ese punto de vista eso es reprochable. No podemos admitir ese tipo de conducta. La propaganda que va ahora es el de darle a conocer a la población quiénes son los candidatos de los diferentes partidos en las diferentes comunidades, claro, y las cualidades y condiciones que adornan a cada uno de ellos. ¿Y por qué se debe preferir uno? Pero no medir tampoco a quien no hay que medir, porque por ejemplo, yo te iba a pedir una opinión, pero ya nos metimos en ese tema, justamente sobre el grado de responsabilidad o de perversidad en este tipo de cosas que, aunque supuestamente están reguladas en la Junta o por la Junta Central Electoral, pero ya lo único que se notifica allá, y ya con eso se piensa que hay derecho a hacer cualquier cosa. Porque fíjate lo que pasa con esto. Además de que el proceso no es el medido, no es en el que estamos inmersos del próximo 16 de febrero, sino el de mayo. Eso uno. La otra es, ¿cómo te ponen a nombres de candidatos no, de figuras que ni siquiera son candidatos? Algunos incluso prohibidos, el caso del presidente Medina. Ahí aparecen como los punteros, las figuras más populares de este país: Margarita Fernández, Cedeño de Fernández, Danilo Medina, el presidente de la República, y David Collado, que ni siquiera va a la sindicatura, sino que renunció a eso. Entonces, no son candidatos. ¿Por qué son medibles? Sí, porque hay una sociedad de información que se convierte en sociedad de la desinformación ciudadana. Claro. Y eso es antidemocrático, y eso viola la regla de la democracia, viola la ley electoral, viola la ley de partido, e incluso la Junta puede tomar medidas para que ese tipo de información no aparezca, y de aparecer sancionar a quien lo hace porque está violando las reglas del sistema. Porque ellos se inscribieron en la Junta. Yo no sé si ellos llevaron el temario a la Junta, el tipo de preguntas que iban a hacer, pero eso debió ser controlado. Usted no puede preguntarle a una cosa incluso inducida para que finalmente salga lo que usted quiere. Y muchas veces ni siquiera el que responde sabe lo que van a... ¿Y la ley de partido contempla eso? O sea, sí, la ley lo contempla, la ley electoral, y las facultades de la Junta, que no olvidemos son constitucionales. Es la Constitución la que le asigna tarea a la Junta para garantizar el primero de todos los derechos de una democracia, que es el derecho a voto. Entonces, en ese sentido, la Constitución es de aplicación inmediata. A veces se comete el error, y los integrantes de la Junta Central actual se nota en ello un desfase en cuanto a comprender
la mecánica de razonamiento de la Constitución. O sea, ellos tienen un desfase que no le llega no le da para entender que la Constitución es de aplicación inmediata y que no está sujeta a leyes adjetivas. Y muchas veces ellos justifican la no aplicación de una norma constitucional alegando de que hay un sesgo adjetivo, de una ley adjetiva, de una reglamentación adjetiva que le impide cumplir la Constitución. Y en otra llegan al hecho de ignorar la norma constitucional para hacer prevalecer una norma reglamentaria. Y sobre eso hay que llamar la atención también porque desnaturalizan el proceso constitucional y el mandato organizativo que le da la Constitución a ellos. Es decir, tienen una gran responsabilidad y como tales deben de actuar y la nación debe de percibirlo. Claro, cuando dice deben actuar, yo advierto, y mucha gente, que ellos deberían ser un poquito más dinámicos en la persecución de los delitos electorales, porque realmente lo vimos en el proceso recién pasado y lo vemos a diario, lo vemos todo. Si usted quiere, pasemos por la 27 de febrero, por cualquier rincón del país, para que veamos las vallas de los candidatos a las elecciones nacionales que están encaramados ahí, incluso desde el proceso pasado, y así continúa. Eso no ha sido retirado. Y violaciones que se dieron en el mismo proceso, el día del proceso, en las filas, en las propias narices de las autoridades electorales. Y esos delitos no fueron perseguidos. Y hay una situación, es decir, las constituciones contemporáneas se caracterizan por ser constituciones que ponen límite al poder. Entonces, en la tradición democrática dominicana se sobresale el hecho de que el pueblo dominicano es un pueblo cívico, un pueblo que va y vota ordenadamente, pero luego... Otros hacen el lío después. ¿Entiendes? Entonces, con ese solo dato que es constante en la historia electoral dominicana, la Junta tiene elementos suficientes para controlar eso porque ellos saben de dónde que salen esas travesuras. Las encuestas son, bueno, ya nos quedaremos para la segunda. Sí, vamos a la pausa, la primera pausa, y de allá para acá retornamos con nuestro distinguido invitado del día de hoy, el profesor David Lahoz, politólogo, jurista, profesor de la materia de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Vamos a una pausa, volvemos, diríamos una conversación muy didáctica. Vamos a la pausa, retornamos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020, votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto manual, el proceso será de la forma tradicional. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas, para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marca el candidato a regidor, regidora o vocal, y automáticamente estarás votando por el alcalde, alcaldesa o director, directora de tu partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítalo en la urna.
Luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Gente, sumando esfuerzos buscando unidad. Conquistando la patria que llevas dentro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña. Somos el pueblo que va adelante, somos la fuerza en todas partes. Promoviendo el progreso con él, avanzamos juntos con él. La fuerza del pueblo ha decidido el regreso de Leonel. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el profesor David Lahoz, que, como vemos, realmente maneja todos estos temas. Además, las preocupaciones, porque hay gente que, bueno, lo maneja desde el punto de vista como profesor, como político, como ciudadano, pero bueno. Me gustaría hacerle una pregunta como abogado. Realmente la ley electoral, que yo sé que usted y más que usted se ocupa de una de sus áreas es el derecho administrativo, que tiene que ver con la estructura del gobierno, más que está en el centro de análisis constitucional. En algunos de los articulados de la ley electoral contempla prohibir, por ejemplo, las encuestas o regularizarlas, la que no vayan, o eso es parte de la... No lo prohíbe, no lo prohíbe, o sea... Hay dos temas que desde el año 2000 vienen siendo altamente conflictivos en el sistema electoral dominicano. Uno es la regulación de la publicidad en los medios de comunicación y el otro es las encuestas. O sea que están sí, son altamente controversiales porque no se ha logrado un consenso, esa es la verdad. Pero el hecho de que no haya un consenso no es óbice para que el órgano que tiene que regular eso se haga de la vista gorda. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo hablo de irresponsabilidad institucional, de que el órgano que debe poner orden, donde hay un desorden, no está actuando a la altura que las circunstancias demandan. Porque, repito, muchas veces se nota como que un reglamento o una ley puede ser puesto por encima o puede tener prioridad con relación al mandato constitucional. Entonces ahí hay una irresponsabilidad del órgano. Desde el punto de vista administrativo, sí, es un órgano público que está de manera irresponsable evadiendo responsabilidad de que la Constitución le asigne. Por tanto, deja ser y deja pasar. ¿Entiendes? Entonces, es ahí donde está el quid. Entonces, en todas estas discusiones que hay de lo que se hace en junta, de lo que se hace sobre las encuestas, de lo que se hace en los medios, se habla de una supuesta contradicción que existe, pero es en los planos del reglamento y en los planos de la ley adjetiva. Pero en el marco constitucional está clarito que la Junta tiene que regular eso. Entonces, como la Constitución es de aplicación inmediata, la Junta no puede decir que no está dando cumplimiento a la Constitución porque le falta un reglamento o porque hay un conflicto entre la Constitución y la ley adjetiva. Eso es una perversidad. No puede ser. La Constitución que la Junta prevalece siempre. Tiene la autoridad legal. Claro, claro. Sin esperar reglamento y sin esperar lo que diga la ley. La herramienta constitucional la tiene para actuar. La tiene para actuar. Entonces, claro. O sea, sobre el concepto ya usted lo dijo muy claro. Mira, doctor. Juan Pablo Duarte, incluso cuando dice que una de las cosas que ayudan a una democracia representativa es la participación y la independencia de los poderes en lo que respecta el poder o el gobierno municipal. Ese fue el gobierno romántico que soñó Duarte, porque realmente de allá para acá la cultura de la tramposería. No, además Duarte no tuvo ningún tipo de participación en la Constitución de San Cristóbal. Claro. David, sería interesante aprovechar esta conversación para que
focalizáramos en algunas preocupaciones que hay sobre una serie de francotiradores que existen, que quieren permear o penetrar o condicionar la actuación de las altas cortes, especialmente el Tribunal Superior Electoral y también el Constitucional. Estarían como acechando y viven a cada rato, además de con muchas zancadillas o con muchas, diríamos, escaramuzas, tratar de retrasar el proceso o retrasar el desenvolvimiento de determinados aspirantes a proyectos políticos, o al mismo tiempo parecería que están queriendo desacreditar al órgano, si no penetrar, desacreditar, o una cosa y la otra, a veces ambas a la vez. ¿Hasta dónde eso es pernicioso? ¿Hasta dónde eso hay que evidenciarlo y denunciarlo para que dejen tranquilas las altas cortes hacer su trabajo sin la presión de los intereses mediáticos, los intereses políticos e intereses de muchísimas otras naturalezas? Sí, te voy a contestar, pero antes yo quisiera aprovechar la pregunta anterior, porque uno de los problemas que tiene la constitucionalidad dominicana es que no hemos sabido valorar el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, pero más que eso, el manifiesto del 16 de enero de 1844, que a mi juicio es un documento de valor constitucional superior a la Constitución de noviembre, porque en la Constitución de noviembre hay una manipulación hecha por Pedro Santana que prácticamente inhabilita y hace nulo, de nulidad absoluta, ese documento. Lo desnaturaliza. Lo desnaturaliza por completo hasta hacerlo nulo. En cambio, en el manifiesto del 16 de enero de 1844 hay lo que los teóricos constitucionalistas llaman una carta de derechos. Es decir, ahí el pueblo dominicano de entonces manifiesta los motivos, las razones, las circunstancias que lo llevaron a separarse de Haití. Sin embargo, quien hace ese manifiesto, por razones de no estar un técnico alineado con los dos líderes que nacen, sí, producto de la misma Constitución de San Cristóbal, que es el general Santana. Pero para mí es un documento superior porque habla de libertad. Y eso es esencial. Lo otro es una regulación a la medida de Pedro Santana, lo que se hizo en noviembre. Entonces, ¿qué sucede? A Santana, a Tomás Bobadilla, que se le dice que es redactor de lo del 16, también se concadena con la segunda pregunta. Es decir, Tomás Bobadilla es uno de los primeros camaleones constitucionalistas, que es un tipo que trabajó con Haití durante la dominación y luego supo hábilmente diferenciarse de ello y servir incluso a los trinitarios desde su punto de vista conservador. Entonces esa tradición que representa Tomás Bobadilla incide todavía en la actualidad en la conducta de ciertos constitucionalistas que anteponen su interés personal a los intereses de la democracia y de la institucionalidad democrática y de la Constitución. Entonces, nosotros vemos personas que tienen o deberían tener una responsabilidad social importante, que son una especie de francotiradores contra la Constitución en función de intereses bastardos que representan. Entonces, eso también está haciendo daño porque de algún modo son gente que tienen influencia en una parte de la opinión pública y amparado en eso tratan de condicionar a órganos de mucha importancia como son las altas cortes y particularmente el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y sobre todo el Tribunal de Derecho Común de un Estado Social y Democrático de Derecho, que es la jurisdicción administrativa, que ha ocurrido un hecho grave en estos días porque el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia no dijo una palabra sobre los tribunales administrativos. Aquí tenemos una corte administrativa para la República completa y no hay un solo tribunal administrativo de primera instancia, que es el órgano que tiene que lidiar con los problemas del día a día
de la administración y los ciudadanos. Y entonces eso tiene una alta gravedad. Sin embargo, aquí hay muchos supuestos constitucionalistas, muchos supuestos administrativistas que guardan un silencio cómplice con relación a esa falencia. David, hay un Tribunal Superior Administrativo, entonces deberían haber similares en distintos lugares. En cada distrito judicial. Y hay una sola sala para la República entera. Pero eso lo estoy yo siempre, porque ahora eso lo estoy yo descubriendo ahora. Sí, entonces hay una gravedad, porque por alguna razón... Eso está muy bueno que tú lo plantearas, principalmente para los estudiantes de Derecho. Y eso por alguna razón, en Gascue se construyó un palacio para las cortes especiales o tribunales especiales, que son los tribunales administrativos. Estaba supuesta a ser inaugurada en febrero del año pasado y por alguna razón, que yo la desconozco, a Mariano Germán se le impidió inaugurar ese edificio. Entonces... ¿Pero cómo que se le impidió? Él puso fecha. Sí, porque había fecha, el 20 de febrero del año pasado, para ser inaugurado. Y él no lo logró. Y salió ya en abril, mayo del puesto y no lo hizo. Y ahora lo que se dice es que ese edificio, luego de estar con todas sus salas equipadas a esos fines, ahora se dice que va a ser tomado para almacén. Y en el discurso... O que ponga un almacén de Inespre ahí. Sí, parece que en ese sentido que va. Víveres y cosas. Eso. Entonces, en el discurso del presidente de la Suprema Corte, el día 7, el Día de la Justicia, lo que se dice es que el Tribunal Superior Administrativo va a ser trasladado del edificio inadecuado en que está ahora, pero no para el nuevo edificio, sino que ha sido trasladado hacia la Corte Penal del Distrito Nacional. Y obviamente, como es una corte de lo administrativo, está muy bien, pero la pregunta es, ¿y dónde están los tribunales administrativos de primera instancia? No existe. ¿Y qué va a pasar con ese palacio que ya está prácticamente terminado y que ahora va a ser convertido en almacén? Es decir, una alta inversión que hizo el Estado para profundizar en el Estado social, en el respeto a la Constitución, y que simplemente va a ser convertido en almacén. Ojalá que no lo cojan ni almacén ni con un comité de base de un partido tampoco. Muchos constitucionalistas y muchos administrativistas de aquí no hablan de ese tema, sino que lo que tratan es de condicionar a las altas cortes en función de los intereses que representan. Metiéndole presión en lugar de ayudarlo, entonces lo que viven es metiéndole presión y queriendo condicionar sus decisiones. Es decir, están prestando un servicio negativo a la democracia dominicana. Vamos a hacer la última pausa. Volvemos con David Laot, nuestro invitado, profesor David Laot. Y sería interesante recabar de nuestro invitado su visión, su opinión, preocupada o no, del actual proceso electoral, por dónde él cree que se andan perfilando las cosas, si vamos bien, si hay cosas y demás, por demás, cuáles pudieran avisorarse que pudieran ser los resultados si la voluntad popular no se tuerce, porque hay veces que se inducen las cosas, como es, usted coge para dónde y si llegó a tal sitio ya usted tiene éxito. Bueno, sí, puede tener éxito. Bueno, yo le hago señal máster y entonces él da el cambio, tuve éxito. Vámonos a la pausa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel, Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El
sabor de mi pueblo, ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. Qué bueno es encontrarse con tanta gente que te quiere. Y sé que con ellos volveremos. ¡Mi caballo mayor! Y volveremos para trabajar en las soluciones que necesita esta ciudad. Y tenemos las respuestas a los grandes problemas. Las tenemos. Vamos a transformar esta ciudad en esa en la que tú y yo y todos anhelamos vivir. ¡Mi caballo mayor! Johnny Ventura, alcalde, Distrito Nacional. ¿Qué harías si te ganas $1,000,000? $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1,000,000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sería bueno que, estamos mirando muchas cosas en retrospectiva, pero vamos a ver si adelante. ¿Qué idea tiene David Lahoz sobre el actual proceso, las posibilidades de un sector u otro, en función de los posicionamientos reales, la dinámica que se ve en la calle cuando los candidatos de uno y otro partido visitan los lugares, y ya no el posicionamiento inducido, aquel que es fabricado a lo Bernardo Vega, por ejemplo, que vive fabricando cosas de que, yo quiero que en las elecciones que vengan se produzca un empate, entonces yo doy desde ahora un empate. Entonces ya yo con eso voy condicionando, ablandando a la opinión pública, y cuando viene el tablazo electrónico, como el que hubo, pero eso se dijo. Ahora parece que la encuesta de Bernardo Vega es la única que acertó. Claro, porque era la única que estaba metida en la irresponsabilidad global que se manejó para que las cosas dieran el resultado que proyectaron que se dio. Sin embargo, hay una percepción, hay un pueblo observando, gente que se respeta, observando, y gente que está opinando. Por ejemplo, yo vi el otro día un corto que mandaron en las redes y me lo hicieron llegar. La querida amiga Altagracia Salazar decía, el PLD que se despinte, que solamente puede permanecer en el poder mediante un fraude electoral. No gana si no es con un fraude electoral. ¿Qué opinión merece a David Lahoz esa opinión de Altagracia Salazar? Desde los años 40 del siglo pasado, en Estados Unidos se desarrolló una línea politológica que fue recogida por la forma de hacer propaganda política de los nazis. Según ese punto de vista, la información es poder. Y este concepto de la información es poder se maneja entonces también junto a que tecnología es poder. Entonces, cuando se coligan esos factores y se diseñan estrategias de
marketing político, se cree que el poder tiene la capacidad de condicionar a los ciudadanos de la democracia. Esto luego se conjuga con la teoría del hermano mayor de Orwell en su libro 1984, que va en ese punto. Y hay toda una línea de pensamiento de que sí, de que se puede manejar a las masas, al ciudadano, como si fuese una granja. Y se puede dirigir. Y hay diseñadores de estrategia que creen eso. Obviamente, como... Que creen y lo aplican, no es que no creen solo y lo creen. aplican. Y de ahí es que el único remedio que hay contra eso es una sociedad civil fuerte, una ciudadanía empoderada, de saber de que el poder reside en la ciudadanía y no en lo que administran los poderes públicos, que son dos cosas completamente Pero a veces diferentes. la sociedad civil está como la oposición, en el aire. Sí. Como que no está en lo que tiene que estar. Entonces esas dos posiciones son las que están en juego en el presente en la República Dominicana y en muchas otras partes del mundo. Es decir, hasta dónde el poder va a ser capaz de implementar la visión de que la ciudadanía es una granja, o a la inversa, hasta dónde la ciudadanía le va a decir al poder que no somos una granja, que nosotros tenemos reglas, que queremos consolidar nuestra democracia, que tenemos instituciones. Y no le va a dar la razón. Y que el valor más importante de una democracia es el sufragio, la fracción de soberanía que tiene cada ciudadano. Si ponemos eso como un valor esencial, todas las manipulaciones que vengan desde el poder pueden ser neutralizadas. Si no tenemos la capacidad de concienciar sobre esos juegos que son científicos, porque están acompañados de la tecnología, podríamos tener ciertamente dificultad, porque el poder tiene más facilidades que la sociedad para manejar esos ha transcurrido mucho tiempo y ha avanzado la tecnología y muchas otras cosas, y los partidos que se han quedando atrás no se han modernizado. Pero sigue teniendo valor la expresión del profesor Juan Bosch hace mucho tiempo, cuando decía que este era un pueblo sin educación política. Realmente aquí no hay conciencia de nada. Y por un picapollo o por un pedazo de pierna de puerco que le tiren al aire y a ver quién la para, entonces se va por donde le indique. Sí, pero ahora el tema se va simplemente a que la Junta garantice confianza en que el voto va a ser contado de manera racional y que no habrá manipulación. Ahora, porque se evidenció que realmente hubo cosas que no solamente no estuvieron claras, sino que estuvieron muy oscuras. Sí, entonces la percepción tiene que estar dirigida a que hay garantía del voto. Bajo esas circunstancias, el hartazgo y la situación que hay en el poder le impediría cualquier bellaquería. Si por el contrario, que fue, por ejemplo, yo antes de la primaria critiqué mucho el que habían ciertos intelectuales, una mayoría casi de intelectuales aquí que entendían de que el poder no se desafía. Entonces, una irresponsabilidad, pero así entonces los dictadores se quedarán en el poder siempre. Entonces, cuando usted ve a la clase de los intelectuales hablar de que el poder no se desafía, estamos perdidos. Pero claro, es que el poder es el pueblo. Por eso es que hay que discutir el tema. Te doy las funciones ¿De cuál poder estaríamos hablando? Bueno, o si estamos en una democracia o en una dictadura o en una tiranía. Entonces, ¿cuáles valores son los que caracterizan? Pues se supone que el poder radica en el pueblo, que es el que da y quita. Sí. Entonces hay un problema así, porque por eso se habla de la complicidad de los intelectuales y hay muchas teorías sobre no desde ahora. Desde hace mucho. De que los intelectuales contribuyen a que la perversidad del poder se imponga a la racionalidad popular de creer en sus instituciones y en una democracia. Y hay por eso Balaguer lo dijo Sutebaira, no solamente a los poetas, lo estaba aborreciendo. Tebaida lírica. Sí, hay una responsabilidad de los intelectuales. Sacó de una carta de la manga, sacó la carta de la manga de la camisa. Sí. Me gustaría hacer una pregunta ya al técnico, desde luego, importando los deseos, porque esto no es el mundo del deseo, sino de las realidades. ¿Usted cree que podría influir en la cantidad de votos, es decir, la fortaleza que demuestre cada partido político aquí
en las elecciones municipales, que ya estamos a 29 días, podría influir en el voto de las presidenciales? Mire, no hay una correlación y la idea del sistema de la separación es que sean cosas una cosa no tiene que ver con la otra, diferente, aunque le van a vender que es lo mismo. Porque lo que se busca es potenciar la democracia en el municipio con la separación. Entonces, desde ese punto de vista yo soy contrario a toda unificación, porque la unificación sí podría hacer que se coliguen dos procesos que son diferentes. Eso de una parte. De la otra parte está el hecho de que si analizamos, porque aquí hay mucha gente haciendo análisis, si analizamos el proceso de división del PRD, podemos ver que en un tiempo récord el PRM ha pasado a ser un partido de principalía. Esa división se hace oficial en 2013 y ya en 2016 el PRM aparece como una fuerza política en tan solo 3 años. Eso se podía, David, reeditar en el caso de la Fuerza del Pueblo o el PLD, que diría, como diría el diputado José Laluz, que dijo que el PLD se había quedado como un cascarón vacío. Entonces, ¿pudiera ese caso del PRM reeditarse en la Fuerza del Pueblo? Yo creo que es incluso más grave en el caso del PLD, porque el liderazgo principal fue el que salió. O sea que no hubo una sedición. Que no fue el caso del PRM. O sea, no es una sedición de células, sino de un núcleo, sino de... En el caso del la PRM, cúpula se quedó, pero... Sí, en el caso del PRM no tenía un líder consolidado. Exacto. Y aún en esa circunstancia ha sido exitoso. En el caso del PLD, la salida de un líder auténtico, de un líder que tiene influencia y que mucha gente le tiene agradecimiento y que le ve condiciones de ser el político más sólido de la actualidad que tenemos, es un agravante. El político más terminado. Más terminado, es un agravante contra la situación del PLD. ¿Qué yo quiero decir? Que si partimos de ese análisis de lo que ocurrió PRD-PRM, el tema del PLD va a ser todavía más contundente y en un plazo de tiempo menor que a lo que... Tanto coincido, porque hay gente que me ha dicho, bueno, la fuerza, el potencial de la Fuerza del Pueblo es tan grande que sirve para ayudar al PLD, ayudar a su propio partido, al PRM, al Partido Reformista, y que una caterva de partidos con los cuales tiene alianzas parciales. Porque, por ejemplo, puedes estar seguro que muchos de los candidatos del PLD, gananciosos en el proceso por venir, en el inmediato, son candidatos que van a salir por el PLD porque ya fueron nominados por esa organización, pero que en el fondo no son del PLD, sino que son de Leonel. El tema es que a Leonel en principio se le vio como el heredero político de Bosch y de Balaguer. De los dos al mismo tiempo. Y con vocación de heredar el liderazgo de Peña Gómez. De Peña también. Se le vio en un primer momento. En este segundo momento... O sea, fue un relevo generacional. Correctamente. Entonces ahora... Representó un relevo. Sí, ahora se le ve como el líder nacional de mayor influencia. Entonces, Leonel tiene la capacidad de potabilizar en torno a su figura a mucha gente del PRM, a gente del PRD, del PLD y obviamente que naturalmente de la fuerza política. De sectores conservadores y liberales también. Y liberales. Entonces es un líder que para mí puede dar una sorpresa que va a cambiar el escenario político. Ahí pudiera estar la sorpresa de este proceso. Pero hay un temor también. Ajá. Si es limpio el proceso o si sería manipulado. Exacto. Esa es la conspiración que hay. Y por eso hay una especie de incertidumbre electoral también, fundado no en lo que el pueblo quiere, como el pueblo quiere manifestar esa adhesión a ese liderazgo. Sino lo que otros quisieran. Sino en la capacidad de manipulación del poder, de hasta dónde me va a dejar que yo me exprese, es lo que se pregunta al ciudadano de la calle. Claro. Bueno, David, para hacer un primer programa que hemos hecho, interesantísimo, y ya con el compromiso de cada cierto tiempo llamarte para que nos ayude a aclarar algunos de estos entuertos del actual proceso
político electoral. Agradecemos al profesor David Lado que ha estado con nosotros. Vamos a repetir esta conversación interesante a las 11:30 de la noche. Retomamos el horario de 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Y cualquiera de estos días cimarrones, que quizás pudiera ser el martes, volvemos con David, porque de manera que, y en vivo cualquiera de estos días. El lunes próximo, que es día de trabajo, vamos a traer a Vinicito. Ojalá fuera el próximo senador de la capital. Es el candidato a senador por la Fuerza y otros grupos por la capital. De manera que Vinicito va a estar con nosotros el próximo lunes. Creo que es el martes o jueves por ahí. Johnny Ventura viene no a tocar. Viene... Pero también tiene es capaz de decir, pero qué rico, mami. Claro. Ya todo el mundo sabe. Bien, gracias David, gracias a los televidentes. Nos vamos, nos vemos.